Innovadata, un podcast del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Adivina adivinanza. Hoy en Innovadata, Esther Madrigal y yo, Ana Lastuey, hablamos de un perfil mixto que se sitúa en esa frontera ya difusa entre ciencias y letras y que tiene mucho que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Danos más pistas, Esther. Pues para seguir con ese hilo de podcast sobre PLN que os prometimos, hoy dedicamos este podcast a una de las llamadas profesiones del futuro, que se encargan, entre otras cosas, de entrenar a los sistemas de inteligencia artificial para que puedan procesar y analizar nuestro lenguaje. ¿Lo resolvemos, Ana? Venga, pues desvelamos el misterio. Hoy hablamos con las lingüistas computacionales del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Vienen a hablarnos de su trabajo Doa Sami. Hola, ¿qué tal? Nuria Aldama. Buenas, ¿qué tal? Y Elena Montoro. Hola chicas, ¿qué tal? Como siempre hacemos en nuestro canal, vamos a empezar definiendo algunos conceptos de los que vamos a hablar para que luego nadie se pierda. En este caso, chicas, contadnos, ¿qué es la lingüística computacional? ¿Quién se anima? Venga, Elena. Yo lo intento, nunca he sido muy buena para las definiciones, pero lo intento. Además, yo creo que este campo, para definirlo, es un poco complejo porque se interrelaciona con otras disciplinas y los límites entre una y otra yo creo que son bastante difusos. Pero bueno, pues si buscamos algo rápido, yo creo que la Wikipedia o sitios así nos definirían la lingüística computacional como, bueno, algo así como un campo interdisciplinar. Interdisciplinar suele estar bastante presente en la definición, que se encarga de desarrollar formalismos o que intenta formalizar el lenguaje natural, y el lenguaje natural no es más que el lenguaje que los humanos utilizamos para comunicarnos, para que estos formalismos puedan ser utilizados después por programas o aplicaciones informáticas, es decir, para que estos organismos los sepan, digamos, entender los ordenadores. Y bueno, yo creo que más o menos esta definición, no sé chicas si estáis de acuerdo, sería algo así, ¿no? Sí, la verdad lo de interdisciplinar es muy presente en la lingüística computacional porque hay áreas de intersección con diferentes disciplinas, con informática, con traducción, con, bueno, diferentes áreas. Y es una forma de simular el lenguaje humano para que el ordenador lo pueda procesar. Y cuando el ordenador puede procesar esta información, pues entonces podemos extraer datos, podemos desarrollar soluciones, aplicaciones, bueno, darle más utilidad, digamos. Vale, pues una vez situados entre la lingüística y la informática o la inteligencia artificial, ¿qué es un lingüista computacional? ¿Cómo os definiríais? ¿Y cuál es vuestro papel en una empresa tecnológica como el IIC? Venga, Elena, que te he visto animada con las definiciones. Sí, yo creo que enlazando un poco con la pregunta anterior, pues digamos que para simplificar todo un poco, los ordenadores solo entienden de unos y ceros. No saben qué es una preposición, no saben pues a qué me refiero si yo digo el presidente de Francia acude a la reunión, o no saben qué diferencia hay entre Pedro viene o Pedro viene. Entonces, digamos que la función o lo que nosotros podemos aportar en este mundo tecnológico es pues transformar estos datos para poder extraer valor de ellos, transformar el lenguaje natural para que estos ordenadores, como decíamos antes, sean capaces de procesar ese lenguaje y sacar valor de ello. Entonces, pues yo creo que resumidamente podemos decir que los lingüistas computacionales somos esa especie de puente que puede ayudar a los ordenadores, a las aplicaciones, a poder trabajar con el lenguaje humano. Ya hemos adelantado que la lingüística computacional en general trabaja para que las máquinas procesen automáticamente el lenguaje que los seres humanos utilizamos. Para poner más en realidad todo esto en vuestro día a día como lingüistas computacionales, ¿qué tareas desempeñáis? Bueno, pues en nuestro día a día la verdad es que hacemos un montonazo de tareas muy diferentes, pero bueno, en realidad las podríamos englobar como en tres grandes bloques. Por un lado, nosotras trabajamos con datos, ¿no? Entonces somos las encargadas de revisarlos, de limpiarlos, de extraer patrones y detectar anomalías que puedan impactar en el uso de esos datos.
Y es también aquí importante mencionar que hacemos un trabajo de consultoría casi siempre de la mano de nuestros clientes para poder entender bien estos datos y las necesidades que ellos tienen con respecto al uso que le quieren dar a estos datos. Por otro lado, tenemos unas tareas que tienen que ver con la creación de recursos lingüísticos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos desde la anotación de corpus a la creación de gramáticas o la generación de glosarios. Entonces, la idea es generar estos recursos lingüísticos que después se aplican en los desarrollos o los programas, ¿no? que trabajamos conjuntamente con otros equipos. Y el último bloque, digamos, de tareas sería pues todo aquello que tiene que ver más con la computación. Tratamos de desarrollar código, investigamos distintas librerías, investigamos también distintas herramientas de procesamiento del lenguaje natural y vemos si nos pueden ser útiles o no. Incluso entrenamos modelos de aprendizaje automático. Pero bueno, yo creo que aquí Walda nos puede contar un poco más sobre algunas herramientas que utilizamos. Sí, efectivamente, Nuria, pues el día a día utilizamos un montón de cosas y bueno, para un poco precisar qué tipo de herramientas un lingüista computacional utiliza, pues primero tiene que manejar las expresiones regulares, que es una especie de reglas que ponemos para extraer o definir patrones de un texto y extraer estos patrones. También es muy recomendable manejar algún lenguaje de programación tipo Python. Es también recomendable manejar lenguajes de marcaje como JSON o XML. Y aparte de librerías como Spaces, Danza, hay muchas librerías en este mundo y es importante manejar alguna. Y bueno, y por último, claro, las herramientas de anotación, porque en muchos proyectos tienen una tarea principal que es la anotación de los datos y manejar herramientas de anotación nos puede facilitar mucho la tarea. Y pues nos ayuda a hacerlo de una forma más eficiente y más, con más calidad. Vale, de hecho, decíais que, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, os dedicáis pues, a esa creación de recursos lingüísticos. Entonces, digamos que, en primer lugar, sentáis las bases de esos sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, tras la selección y anotación de los corpus, a los que además dedicaremos un podcast más adelante, ¿cómo aprenden las máquinas de nuestro lenguaje? Bueno, yo creo que esta es la pregunta del millón, ¿no? Muy buena pregunta y bueno, quizás es más apropiado que esto lo conteste un data scientist, pero bueno, yo con su permiso voy a intentar dar una pequeña respuesta a esto en lo que pueda. Primero de todo hay que entender que cuando hablamos de aprender y las máquinas y todo esto, normalmente estamos pensando en modelos, ¿vale? Y hay que decir que la lingüística computacional no siempre se desarrolla con modelos que, digamos, aprenden, y el aprenden está entre comillas, el lenguaje. La lingüística computacional ha formalizado el lenguaje durante mucho tiempo a través de reglas y glosarios. Y bueno, y lo seguimos haciendo. Es verdad que la tendencia igual no es esta, pero estas reglas y glosarios, digamos que se aplicaban después o de ellas se sacaban provecho a través de una aplicación o programa informático. Es decir, estas reglas, a través de esas reglas, los programas informáticos eran capaces pues, de resolver tareas de PLN, ¿no? De procesamiento del lenguaje natural. Es verdad que hoy en día, aunque esta aproximación se sigue usando en algunos casos y bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo, parece que la lingüística computacional avanza de la mano del entrenamiento de modelos. Y aquí es como donde nos parece que entra más ese saber, ¿no? O ese aprender de las máquinas. Por poner un ejemplo, ¿no? El modelo que tenemos en el IIC, el modelo Rigoberta, de lenguaje del español, pues digamos que podemos decir que aprende el español, pues no sé si es tan fácil decir como que aprende o que sabe español. Lo que sí se pretende cuando se entrena un modelo como este u otros es que estos modelos saquen patrones o aprendan, de nuevo entre comillas, del idioma o de la tarea que se le entrena, que permitan después tomar las decisiones como si fueran una persona humana. Es decir, que estos patrones o esto que aprenden, que no sabemos muy bien cómo lo aprenden, pues les ayuden o les permitan después resolver ejemplos que una mente humana podría resolver con estos textos o tareas, ¿no? Ahora bien, ¿esto se puede llamar aprender? ¿El modelo sabe el idioma? Pues ahí no está tan claro, ¿no? No está tan claro qué es lo que está pasando por debajo. Podemos afirmar, yo creo, que
que sí que funciona o que parece que funciona, ¿no? Que cuando entrenamos estos modelos con ejemplos, a través de ejemplos de textos siempre, normalmente anotados, pues sí que aprenden algo, ¿no? Aunque ese aprender no sea lo que entendemos nosotros por aprender o sea algo parecido, pero sí que son capaces de resolver las tareas que después se le ponen. Entonces, no sé si he contestado a la pregunta, pero es que es un pelín compleja. Como nos comentaba ahora Elena, en proyectos de PLN no solo hay lingüistas computacionales, sino que entran en juego otras disciplinas. Por si no fuera poco con ser un perfil mixto, se necesita de equipos multidisciplinares, como por ejemplo la rama de la ingeniería para desarrollar los sistemas, y además tenéis que introduciros en el lenguaje de distintos ámbitos, como puede ser el de la medicina, el legal o otros muchos. ¿Cómo es trabajar con tanta variedad de perfiles y textos? Bueno, pues a mi juicio es fundamental partir del punto de que realizar un proyecto de procesamiento del lenguaje natural conlleva contar con un equipo multidisciplinar que no esté formado solamente por lingüistas, sino también que contenga desarrolladores, científicos de datos, matemáticos y, por supuesto, tener en cuenta a los perfiles que pertenecen a cada sector, digamos, médicos, abogados, biólogos, personal de recursos humanos, que son al final quienes te dan las claves para poder comprender cuál es el problema que intentan resolver y poder nosotros diseñar una solución hecha a medida para ellos. Entonces, en mi opinión, trabajar en este tipo de equipos multidisciplinares es una de las cosas más enriquecedoras de mi trabajo aquí en el IIC, porque me permite aprender diariamente de otros perfiles de trabajo que son bastante diferentes al mío y bueno, tanto profesional como personalmente es algo que a mí me aporta un gran valor. Pues este trabajo conjunto y enriquecedor que dices, Nuria, tiene unas aplicaciones. Es inevitable que al hablar de PLN pensemos en chatbots, pero los asistentes virtuales no lo son todo, quizás solo la parte más visible. ¿Para qué tareas de PLN soléis trabajar en el IIC? Y ya, pues si nos podéis poner algún ejemplo de proyecto o lo que sea, estupendo. Pues la verdad en el IEC hemos hecho diferentes proyectos y con aplicaciones muy interesantes. Pues hay proyectos que trabajan sobre todo con el procesamiento del texto y a mí personalmente me ha parecido muy interesante el hecho de trabajar con el dominio legal porque es un dominio bastante que lleva muchos retos por el tipo de documentos, por el tipo de lenguaje jurídico, etcétera. Y en el proyecto Mapa del Expediente, por ejemplo, teníamos un trabajo de equipo muy interesante. Como ha mencionado Nuria, no solamente estamos los lingüistas computacionales, sino están el cliente, que es el que tiene el conocimiento del negocio y controla este lenguaje jurídico y el tipo de documentos que hay en este dominio, y están también los ingenieros, los data scientists, etcétera. Pero destaco en esta aplicación o en este proyecto dos partes. Primero, la parte de la creación de recurso, donde hemos recopilado muchos datos, muchos textos para entrenar un modelo específico del lenguaje jurídico en español. Y es el Legal Veto. Y la verdad, toda esta tarea de recopilación y toda la limpieza de los datos, de asegurarnos de la calidad de los datos, es muy importante para tener un modelo también de calidad. Luego la segunda parte, que es muy interesante, es de cara a la aplicación real. Digamos que el modelo está como en la infraestructura, no ve el cliente directamente. Lo que ve el cliente directamente son aplicaciones que le ayudan en el día a día. Y estas aplicaciones, por ejemplo, es la clasificación de los documentos judiciales. En el dominio legal hay muchos tipos de documentos y igual para un profesional o un abogado es interesante saber qué tipo de documentos hay en esta colección. Y por eso hemos desarrollado un modelo de clasificación de los documentos judiciales y también hemos desarrollado extracción de información, por ejemplo, datos interesantes, las fechas o las instituciones, los nombres de personas. Estas cosas pueden facilitar mucho el trabajo y el día a día, sobre todo cuando se trata de muchos documentos, del volumen de documentos que tiene. Y la verdad, en el mapa de expediente fue un caso de éxito y muy interesante.
Sí, pues por mi parte, un proyecto que la verdad me pareció súper interesante y que también está ligado a la clasificación que ha mencionado Doa, lo que pasa que desde un punto de vista tal vez más lingüístico, es el proyecto de comunicación clara en el que trabajamos junto con el Ayuntamiento de Madrid. Y aquí tratábamos de distinguir o de clasificar qué textos eran claros de aquellos que no lo eran tanto, a través de unas métricas lingüísticas que diseñamos aquí en el IIC, que tenían que ver, por ejemplo, con la longitud de textos o con el uso de tecnicismos. Pero bueno, yo creo que aquí también hay que mencionar a los chatbots, que son un poco ahora el rey del panorama, entonces yo creo que Elena aquí Gracias, puede Nubia. contar algo. Claro que sí. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con mis dos compañeras porque estos dos proyectos fueron muy chulos. Desarrollamos un montón de tareas diferentes, pero bueno, no sé si, porque nosotras como estamos dentro y trabajamos día a día, ¿no? Con el PLN, pues no sé si de cara al público, ¿no? Al exterior, lo que más llama la atención o lo que más resuena son los chatbots, pero bueno, no hay que dejarlos de lado tampoco, ¿eh? que es verdad que ahora mismo pues está muy de moda, ¿no? Digamos que tienen mucha demanda y en el IIC también desarrollamos este tipo de aplicaciones. Por contaros un poco, recientemente hemos realizado un asistente virtual psicólogo junto al Centro de Psicología Aplicada de la UAM. Y también hemos ayudado en el desarrollo de un chatbot para dar información sobre el coronavirus con IBM. Entonces, bueno, es verdad que estos, pues también desarrollamos este tipo de proyectos y, bueno, yo me lo paso muy bien también haciendo chatbots, así que también mencionarlos, ¿por qué no? Ahora que ya llevamos un rato hablando sobre esto y seguro que tenemos algún oyente que le puede haber llamado la atención esto de la lingüística computacional, para dedicarse a esto, ¿qué hay que estudiar? Empecemos por vosotras. ¿Qué formación tenéis? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Bueno, pues en mi caso, la verdad es que siempre me ha generado curiosidad un montón de áreas de conocimiento muy distintas y que a priori pues no estaban relacionadas entre sí. Entonces, bueno, partiendo de un bachillerato de Ciencias de la Salud, llegué a una carrera de estudios ingleses, que es lo que antiguamente se llamaba filología inglesa. Y bueno, ahí fue donde me picó el gusanillo, digamos, de la lingüística. Y a partir de ese momento, después seguí buscando vías para seguirme formando en esto de qué era la lingüística, ¿no? Ahí llegué a un máster de investigación en lingüística general en la Universidad del País Vasco y después de centrarme ahí en el mundo de la investigación, pues decidí volver a la Universidad Autónoma, que es donde cursé mis estudios de grado, para realizar mi doctorado en lingüística computacional, pues eso, otra vez, digamos, en la casa. Y luego, en cuanto a curiosidad por los idiomas, pues bueno, decir que, claro, soy nativa de español, pero he estudiado muchísimos años y en profundidad inglés. Y también mencionar que, bueno, me atreví con el chino mandarín en la carrera, que es una cosa bastante diferente, ¿no? a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, bueno, actualmente, ¿en qué campos me formo? Pues digamos que dedico mi tiempo de formación, que ya no es tan extenso como cuando estaba en la carrera, ¿no? A aspectos relacionados con la programación, para, pues, de alguna manera agilizar las tareas que realizo en el día a día en el ICE. Esto sería un poco mi resumen. Doa, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, intentaré resumir porque en mi caso la historia es diferente, aunque compartimos algunos puntos, sobre todo el interés por los idiomas. Pues como ya habéis notado, no soy nativa de español, con lo cual la historia empieza por ahí, que yo soy nativa de Egipto y mi lengua materna es el árabe. Y mi interés por los idiomas empezó desde siempre, porque siempre me han aparecido como puentes para acercarnos a otras culturas, etc. Entonces, en la carrera opté por el español como lengua internacional, hablada por millones de hablantes y todo la potencial que tiene esta lengua. Y luego ya, pues después de la carrera, pues tenía muy claro que el futuro va por las tecnologías de la información. Y empecé un diploma de posgrado para TIC, digamos, para tecnologías de información. Y fue mi primer encuentro con lenguas, pero esta vez no son lenguas humanas, fue mi primer encuentro con el lenguaje de las máquinas y el lenguaje de programación. Después tuve una beca para estudiar en España
y estaba buscando en aquel año dónde está el encuentro entre la lingüística y la informática. Seguro que hay un punto y así iba buscando hasta encontré que hay una línea de especialidad que es lingüística computacional y identifiqué o encontrado el Laboratorio de Lingüística e Informática en la Universidad Autónoma y nada, acabé ahí estudiando el doctorado sobre la creación de recursos lingüísticos multilingües. Y luego ya pues decidí tomar un poco un descanso del mundo académico y ver qué es lo que pasa en el mundo real, en la industria. Y nada, aquí estoy en el día a día del desarrollo real. No solamente he pasado de la parte de la I, de la investigación, a la D del desarrollo. Y nada, aquí estoy. Y la verdad, poder ver las dos caras es una experiencia muy enriquecedora. Bueno, yo ya veis qué pedazo de compañeras tengo, pero y cada una venimos de un lado que yo creo que es súper enriquecedor eso. Yo en mi caso estudié traducción e interpretación en la Autónoma y después un máster de investigación en lengua española. Y digamos que estos son mis estudios oficiales, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Nuria antes de que hay que seguir formándose, o sea que la formación oficial y básica, ¿no? Es como muy clave y muy necesaria, pero después pues en esta disciplina que está en continuo avance, cambio y auge, pues te exige una formación continua en todos los sentidos para estar actualizado al máximo, ¿no? Bueno, que la evolución personal para mí, que es una formación continua, ya os digo, pues la simplifico con que hace 4 años yo no sabía absolutamente nada sobre lenguajes de programación, ni entrenamiento de modelos, ni, bueno, mi consola del ordenador. Si se me abría la consola del ordenador, pues entraba en pánico. Y ahora forman parte de mi día a día. Y vamos, y genial, y me llevo genial con todos ellos. Entonces, pues nada, que vas aprendiendo según vas va avanzando y según vas investigando y que la formación es continua. Tienes que tener, pues eso, ningún miedo a la parte informática, eso es así, hay que aventurarse. Y luego también pues el gusto por las lenguas, por supuesto. Y nada, pues es muy bonito. También hay que estar preparado para ello, o sea, saber lo que hay, pero es bonito esa formación continua a la que te tienes que someter. Jo, chicas, vaya caminos, qué interesante. Puede que ahora los lingüistas computacionales tengan una senda más marcada, digamos, porque ya está apareciendo formación más específica, muy ligada pues sobre todo al impulso del PLN y del PLN en español en especial. ¿Es así? ¿Tenéis alguna recomendación? Claro, como bien dices, pues cada vez se incluyen en los programas oficiales estudios de grado, de máster o de posgrado centrados en PLN y en lingüística computacional. Pero mira, siendo prácticos, si realmente te gustan los idiomas, si te gusta la lingüística y te atrae la tecnología y además no te abruma trabajar en un campo que está en constante cambio y evolución y con novedades casi a diario, la lingüística computacional es tu campo. O sea, que no haya ninguna duda porque hay muchas maneras de llegar, pero lo importante es que te interesen como estas grandes piezas que la conforman. Y ya para finalizar y para motivar a próximos lingüistas computacionales que nos estén oyendo, ¿qué queda por hacer en este campo? ¿Cuáles creéis que son los retos de la lingüística computacional? Bueno, me animo yo. Pues la verdad, he estado en este campo durante años y he presenciado cómo ha ido desarrollando de unos formalismos a otros y creo que hay mucho que hacer todavía. Hay muchas aplicaciones, soluciones en el que la lingüística computacional y el procesamiento del lenguaje natural puede aportar mucho, sea de cara a la accesibilidad, por ejemplo, y la inclusión de grupos de personas que pueden tener ciertas dificultades y, con la interacción con las máquinas, y entonces el procesamiento del lenguaje natural puede facilitar esta interacción hombre-máquina. Por un lado, pero también hay que ser realistas que hay retos. Y primero de estos retos es que como el paradigma ha ido cambiando, cada vez hace falta capacidad de cómputo, contar con infraestructuras y ordenadores más potentes para calcular modelos, etc. Esto también
es un reto. No todos los grupos tienen acceso a estas infraestructuras de computación. Otro reto también que hay muchos conceptos que no son muy precisos o porque mucha gente puede tener cierta resistencia a algunas aplicaciones o piensan que esto nos puede quitar el trabajo, etc. Lo importante no al revés. La tarea de la inteligencia artificial y en general y la tarea de las aplicaciones en el que se utiliza el procesamiento del lenguaje natural es para asistir, ayudar al ser humano, siempre desde un punto de vista ético, desde un punto de vista en el que no se pretenda ningún sesgo, y esto es otro reto, mantener la representatividad de los datos, que no haya sesgos, que la aplicación pueda ayudar al ser humano, que el ser humano esté siempre ahí y no, digamos, la creatividad humana siempre va a seguir ahí. Entonces, esto es lo que me gustaría resaltar en este sentido. También hay retos de cara al dominio al lingüístico, porque muchos recursos y muchas herramientas normalmente están destinadas al procesamiento del inglés, y para trabajar en otros idiomas a veces hay más retos y hay que crear estos recursos y hay que avanzar con las herramientas, etcétera. Y nada, retos profesionales es como han dicho mis compañeras, hay que seguir formándose. Yo llevo años y todos los años tengo que aprender nuevas cosas y hacer nuevos cursos, que no es una profesión estática, es muy dinámica. Bueno, pues ya vemos que trabajo queda, así que desde Innovadata nos seguiremos haciendo eco de los avances del PLN y de la inteligencia artificial en general. Gracias por escucharnos y gracias a Doa, a Nuria y a Elena por contarnos. Gracias. Gracias, chicas. Gracias.